casi 100 años del inicio de la revolución industrial, en Europa el uso de máquinas de vapor comenzaba a quedar obsoleto y los procesos para la obtención de energía adquirían cada vez más valor en la industria. En 1872, un hombre llamado George Bailey Brayton obtuvo una patente sobre un motor de combustión interna que usaba un nuevo sistema, un sistema de inyección de combustible neumático, que también había sido inventado por Brayton, obteniendo así el primer proceso en la historia de inyección de aire para un motor de combustión interna. Para 1894, Rudolf Diesel copió el sistema de inyección de aire de Brayton, mejorando este y aplicándolo para su nuevo motor Diesel. En particular, Diesel aumentó la presión de aire, que abarcaba entre 390 a 490 kilopascales, y logró superarlo para lograr 6.400 kilopascales de presión que ejercía este motor. En 1884, Johannes Spiel en Halsey Machine Fabrics diseñó el primer sistema de inyección múltiple. Para 1890, Herbert Ackroyd Stewart desarrolló un sistema de inyección indirecta de combustible que utilizaba una bomba de tirón para dosificar el combustible de alta presión. Posteriormente, Ackroyd Bosch y Classic Cummins lo adaptaron para el uso de motores diésel. En 1898, Deutz AG inició la producción en motores Otto estacionarios de 4 tiempos con inyección múltiple. 8 años después, Great equipó sus motores de 2 tiempos con inyección múltiple, y tanto Antonov 8B de Leon Lavoisier, que este es el primer motor V8 producido en el mundo, que fue creado en 1902, y posteriormente Pratt & Whitney ocuparon los motores con inyección múltiple. El primer motor con inyección directa de gasolina fue un motor de avión de 2 tiempos diseñado por Otto Maeder en 1916. Otro uso temprano de la inyección directa de gasolina fue el motor Heiselman, inventado por el ingeniero sueco Jonas Heiselman en 1925. La invención de la inyección de cámara de precombustión por parte de Prosper L. Orange ayudó a los fabricantes de motores diésel a superar los problemas de inyección con chorro de aire y permitió diseñar pequeños motores para el uso automotriz a partir de la década de 1920. Para 1924, MAN presentó el primer motor diésel de inyección directa para camiones. Entre los años 1930 y 1950, la inyección directa de gasolina se utilizó en motores aeronáuticos notables en la Segunda Guerra Mundial, como los Junkers Jumo 2010. Los motores de gasolina de inyección directa alemanes utilizaban sistemas de inyección desarrollados por Bosch, Deckel, Junkers y L. Orange a partir de su sistema de inyección diésel. Las versiones posteriores de Rolls-Royce, Merlin y Wright R3350 usaban inyección de un solo punto, en ese momento llamado carburador de presión. Mitsubishi también tenía 2 motores de avión radiales que usaban inyección directa de gasolina, el Mitsubishi Keisen y el Mitsubishi Kasei, ocupados para la Segunda Guerra Mundial. El motor de automóvil de carreras de la Fórmula 1 Mercedes-Benz W para la carrera de 1954 utilizaba inyección directa de Bosch derivada de motores de aviones en tiempos de guerra. Durante la década de 1960 se introdujeron sistemas de inyección múltiples adicionales como los sistemas Hilborn, Kugler-Fischer. El primer sistema comercial de inyección múltiple controlado electrónicamente fue el Electrojet-Core, desarrollado por Bendix y ofrecido por American Motors Corporation en 1957. La inyección múltiple se introdujo gradualmente hasta finales de los años 70, a un ritmo acelerado con los mercados alemanes, franceses y estadounidenses, además de incluir al mercado del Reino Unido. Desde principios de la década de 1990, casi todos los turismos de gasolina vendidos en el mercado del primer mundo estaban equipados con inyección múltiple electrónica. En 1995, Mitsubishi presentó el primer sistema de inyección directa de gasolina Common Trail para turismos. Fue introducido en 1997 en Estados Unidos. A principios de la década de los 2000, varios fabricantes de automóviles intentaron utilizar conceptos de carga estratificados en sus motores de gasolina de inyección directa
para reducir el consumo de combustible, pero este no se vio tan afectado por los nuevos modelos. Volkswagen usó el primer sistema Pump Dus a principios de la década de los 2000, pero también ha estado usando inyección directa Common Rail desde el 2010. A principios de la década de los 2020, algunos fabricantes de automóviles continuaron usando la inyección múltiple, especialmente en automóviles económicos, pero también en algunos automóviles de alto rendimiento. La forma de introducir un combustible líquido en los motores de encendido provocado ha sido siempre un tema en constante evolución y, aunque para mucha gente es desconocido, el desarrollo del carburador y de los sistemas de inyección de gasolina se ha realizado de una manera simultánea desde los comienzos de la historia del motor. Los sistemas de inyección con ventajas claras frente al carburador no han podido imponerse en el mercado hasta la llegada de la electrónica, que se ha permitido un control eficiente en todas las condiciones de funcionamiento del motor. A continuación, veremos los tipos de inyección y cómo influyen en el rendimiento del motor. La inyección directa se representa con las letras de I. Significa que un motor solo tiene una cámara de combustión y que el combustible se inyecta directamente en la cámara. Este último método es mucho más común en los motores de automoción. Normalmente, los sistemas de inyección directa e hidráulica rocían el combustible en el aire dentro del cilindro o la cámara de combustión, pero algunos sistemas rocían el combustible contra las paredes de la cámara de combustión, que se le denomina como sistema M. La inyección directa hidráulica puede lograrse con una bomba de inyección convencional controlada por hélice, inyectores unitarios o un sofisticado sistema de inyección de raíl común. Este último es el sistema más común en los motores de automoción modernos. La inyección directa es adecuada para una gran variedad de combustibles como la gasolina y el gasóleo. En un sistema de raíl común, el combustible procedente del depósito se suministra al colector común, llamado acumulador. A continuación, este combustible se envía a través de tubos a los inyectores, que lo inyectan en la cámara de combustión. El colector tiene una válvula de alivio de alta presión para mantener la presión en el colector y devolver el exceso de combustible al depósito de combustible. En los motores de inyección directa, el combustible se inyecta en el cilindro y la culata es totalmente plana al no tener excavada ninguna cámara, pues esta se encuentra situada en el pistón. El inyector está situado en la culata, aproximadamente en el centro del cilindro. La cámara excavada en el pistón busca generar en la compresión una gran turbulencia que mejore la homogeneidad del combustible con el aire, que disminuya el tiempo de combustión y evite que se quede combustible sin quemar. Las ventajas de la inyección directa frente a la indirecta son mejor rendimiento, es decir, mayores prestaciones y menor consumo, menos contaminación, mejor arranque en frío. Los calentadores los llevan para evitar la salida de gases contaminantes, nada más arrancar y para arranques a temperaturas muy bajas. Los inconvenientes son un mayor coste de fabricación y reparación y un aumento del ruido y de las vibraciones. Aunque estos dos últimos puntos en los motores de inyección directa con gestión electrónica tipo Common Rail e inyector bomba se han reducido a niveles de los motores de inyección indirecta, ganando muchísimo en suavidad de funcionamiento. Estas ventajas son debidas a que al inyectar directamente en el cilindro y no tener que entrar el aire comprimido en la precámara por un orificio pequeño, nos evitamos esta caída de presión. Cuando se hace la combustión, se realiza directamente en el cilindro, en vez de que en la precámara, evitando que tenga que salir la combustión por el mismo pequeño orificio, produciendo de nuevo otra caída de presión. Estas caídas de presión debidas al rozamiento producido por el movimiento de los gases de la cámara a la precámara y viceversa, se restan a la presión que empuja el pistón en la carrera de expansión. Aprovechándolo, se mejora la energía del combustible y consiguiendo mayor potencia, menor consumo y un mejor arranque en frío. El combustible se pulveriza con la ayuda de una boquilla que se abre y se cierra con una válvula de aguja, accionada con un solenoide. Cuando el solenoide no está activado, el muelle fuerza la válvula de aguja
en el paso de la boquilla e impide la inyección de combustible en el cilindro. El solenoide levanta la válvula de aguja del asiento de la válvula y el combustible bajo presión se envía al cilindro del motor. Los motores Diesel Common Rail de tercera generación utilizan inyectores piezoeléctricos para aumentar la precisión con presiones de combustible de hasta 300 megapascales o 44.000 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. También está lo que se conoce como la inyección por chorro de aire. Es un sistema histórico de inyección directa para motores diésel. A diferencia de los diseños modernos, los motores diésel de inyección por chorro de aire no tienen una bomba de inyección. En su lugar se utiliza una simple bomba de alimentación de combustible de baja presión para suministrar combustible a la boquilla de inyección. En el momento de la inyección, una ráfaga de aire comprimido presiona el combustible en la cámara de combustión. De ahí el nombre de inyección por chorro de aire. El aire comprimido procede de tanques de aire comprimido que alimentan la boquilla de inyección. El tamaño del compresor y la baja frecuencia de rotación del cigüeñal del motor hacen que los motores diésel de inyección por chorro de aire tengan un tamaño y una masa enormes, lo que combinado con el problema de que la inyección por chorro de aire no permite un cambio rápido de la carga, hace que solo sean adecuados para aplicaciones estacionarias y embarcaciones. Antes de la invención de la inyección en cámara de precombustión, la inyección por chorro de aire era la única forma de construir un sistema interno de mezcla de aire y combustible que funciona correctamente, necesario para un motor diésel durante la década de 1920. La inyección por chorro de aire quedó obsoleta por los diseños de sistemas de inyección superiores que permitían motores mucho más pequeños pero más potentes. Rudolf Diesel obtuvo una patente sobre la inyección por chorro de aire en noviembre de 1893. El MAN-M System, también denominado como M-Process y M-Combustion Process, es un sistema de inyección directa para motores diésel. En los motores M-System, el combustible se inyecta en las paredes de la cámara de combustión, que se encuentra únicamente en el interior del pistón y tiene forma de esfera. El sistema M quedó obsoleto por los modernos sistemas de inyección de combustible para motores diésel. Debido a sus particularidades, el sistema M solo se utilizó para aplicaciones estacionarias y motores de vehículos comerciales. Nunca se han fabricado motores de turismo con este diseño. La letra M es una abreviatura de la palabra alemana Mittenkugel-Fahren, que significa proceso de combustión de la esfera central. Un ejemplo de un motor que utilice el sistema de inyección es el Wright R3350 Duplex Cyclone. Es un motor de aeronave radial de 2 hileras, sobrealimentado, refrigerado por aire, con 18 cilindros que desplazan casi 55 litros. La potencia varió de 2200 a más de 3700 HP, o sea, 1640 a 2760 kilowatts. Según el modelo desarrollado antes de la Segunda Guerra Mundial, el diseño del R3350 requirió mucho tiempo para madurar antes de finalmente ser utilizado para impulsar el Boeing B-29 Superfortress. Después de la guerra, el motor había madurado lo suficiente para convertirse en un importante diseño de avión civil, especialmente en sus formas turbocompuestos, y se utilizó en los aviones Lockheed L-1049 Super Constellation en la década de 1990. El motor ahora se usa comúnmente en los Hawker Sea Fury y Grumman F8F Bearcat, Unlimited Class Racers en Renault Air Races. Su principal rival fue Pratt & Whitney R4360 Watts Mayor, que se lanzó por primera vez unos 7 años después de los inicios del Duplex Cyclone. Dentro de la inyección hidráulica también tenemos la inyección distribuida por aire. Esta inyección se divide principalmente en 2 secciones: la inyección por inyector unitario y la inyección por Common Rail. El inyector unitario es un sistema de inyección directa de combustible a alta presión que suele ser utilizado en motores diésel. En este, la boquilla y la bomba de combustible forman un solo componente. Esta bomba suele ser impulsada por el árbol de levas común. La inyección a alta presión que ofrece este inyector tiene beneficios de consumo de combustible y potencia, ya que esparce de mejor manera pequeñas gotas de combustible
que aumentan o mejoran su homogeneidad, haciendo que tengamos una combustión más completa y limpia. La creación del inyector unitario se remonta a la primera patente creada por Frederick Laloux en 1911. Esta patente creó las bases del inyector unitario actual. Sus principales características técnicas son que a cada cilindro le corresponde un inyector unitario. Además, este componente, que es el conjunto de la boquilla y la bomba de combustible, se instalan directamente en la culata. Y por último, este inyector unitario puede permitir presiones de inyección de hasta 2200 bares. Entre las principales ventajas del inyector unitario está el alto rendimiento ligado a un motor potente y limpio. Esta alta potencia también está ligada a un bajo consumo de combustible, que por lo tanto nos ofrece bajas emisiones. Como pudimos ver también, este componente es pequeño, por lo que no abarca tanto espacio y tampoco provoca mucho ruido, porque su montaje es directamente en el bloque motor. Dentro de la siguiente animación se pueden observar los principales componentes del inyector unitario. Se puede observar la bomba de combustible, la boquilla del inyector, también el solenoide, que es un interruptor piezoeléctrico, y los conductos donde se puede guardar combustible. Y su funcionamiento puede describirse con 4 fases. La primera fase es la fase de llenado. En esta fase la bomba de combustible extrae combustible del conducto de suministro, mientras el elemento piezoeléctrico no tenga energía eléctrica, es decir, el solenoide. La segunda fase se llama fase de derrame, y en esta fase el conducto del inyector, que es llamado conducto de retorno, se llena por completo de combustible, y mientras se da esta fase el elemento piezoeléctrico sigue sin energía. La tercera fase se llama fase de inyección. En esta fase el solenoide es energizado y este comprime el combustible en el ducto de retorno mediante un émbolo que se empieza a desplazar. Esto aumenta la presión en el inyector hasta una presión de salida, a la cual la boquilla se abre inmediatamente y deja salir el combustible. La cuarta fase se llama fase de baja de presión y es bastante simple. En esta el émbolo regresa a su posición original, al igual que los otros componentes. Obviamente también el solenoide se desenergiza para empezar con la fase 1. Al tener el inyector unitario un sistema de control eléctrico, esto le permite tener algunas funciones adicionales, tales como la sincronización de la inyección con el control de temperatura en el cilindro o el apagado de cilindros individuales en el motor para reducir las emisiones y el consumo de combustible en el mismo. También esto le permite tener la multi-inyección. Esto es inyectar varias veces combustible dentro de un mismo ciclo del motor. Este sistema de inyección de combustible, el inyector unitario, es usado en una amplia variedad de motores y vehículos de fabricantes como Volvo o Detroit Diesel. También hay algunos fabricantes más conocidos por vehículos de pasajeros, como lo es Volkswagen o Land Rover. Una vez cubierto el inyector unitario, es momento de hablar de la inyección de combustible por Common Rail. La inyección directa por Common Rail es un sistema de inyección con base en válvulas solenoides que están conectadas a un riel común de alta presión. Este riel suele alcanzar presiones de 2000 bares o 200 megapascales. Al manejar este sistema de inyección, presiones altas, al igual que el inyector unitario, provee los mismos beneficios, es decir, se baja el consumo de combustible por tener una mejor homogeneidad al esparcir partículas pequeñas de combustible en la mezcla, y esto afecta obviamente directamente a la combustión, que la hace más completa, y a los residuos que se tengan de la misma. El sistema de inyección por Common Rail es ampliamente utilizado en motores diésel y forma la base de los sistemas de inyección directa en motores de gasolina. Los principios de funcionamiento del sistema de inyección de riel común se basan en una bomba que ejerce gran presión en el conducto donde se guarda combustible, también conocido como riel.
de este riel se conectan todos los inyectores. Esta es la principal razón por la que se llama de riel común. Cada uno de estos inyectores se activa eléctricamente para hacer uso de una válvula hidráulica que dispensará el combustible rociándolo dentro del cilindro. Si se quiere que la presión en cada uno de estos inyectores sea la misma al igual que su velocidad, se tienen que diseñar especialmente el riel, los ductos y los inyectores. También cabe mencionar que este sistema de inyección es controlado por la unidad de control del motor, o conocida en inglés como The Engine Control Unit, ECU. Así que básicamente el sistema de inyección de riel común consiste en un conducto en el que se guarda combustible a alta presión para ser distribuido en cada uno de los cilindros. De las principales ventajas que tiene este sistema respecto al primero del que les platiqué, el inyector unitario, es que siempre se va a tener una gran presión. Esta presión no depende del árbol de levas o su mecanismo, además de que es muchísimo más fácil tener una multi-inyección de combustible en estos cilindros. Un sistema de inyección de combustible ideal puede proporcionar con precisión la cantidad exacta de combustible en todas las condiciones de funcionamiento del motor. Por lo general, esto significa un control preciso de la relación aire-combustible. En la práctica, no existe un sistema de inyección de combustible ideal, pero existe una gran variedad de sistemas de inyección de combustible diferentes, con ciertas ventajas y desventajas. La mayoría de estos sistemas quedaron obsoletos por el sistema de inyección directa. Los sistemas de inyección de gasolina ya estaban disponibles en motores aeronáuticos antes de la Segunda Guerra Mundial, pero aunque el rendimiento de los motores con este sistema es excelente, el mayor coste comparado con el sistema carburador ha limitado su aplicación. Como su nombre lo indica, un motor de inyección inyecta directamente el combustible durante el ciclo de admisión, en los cilindros o en la entrada de la válvula de admisión, mezclándose de esta manera con el aire. Este tipo de sistema requiere bombas de alta presión, una para todos los cilindros o una por cilindro, una unidad de control de aire-combustible, un distribuidor de combustible e inyectores de descarga en cada cilindro, lo cual lo encarece respecto a los sistemas de carburador. Al igual que en los motores de carburador, el piloto controla el flujo de combustible ajustando el control de la mezcla. Los sistemas de inyección indirecta tienen una cámara de combustión dividida, con algunas formas de precámara en la que se inyecta el combustible, y una cámara principal con el pistón y las válvulas. Todos los sistemas de inyección de combustible comprenden tres componentes básicos. Tienen al menos un inyector de combustible, a veces llamado válvula de inyección, un dispositivo que crea suficiente presión de inyección y un dispositivo que mide la cantidad correcta de combustible. El propósito de una cámara de combustión dividida es acelerar el proceso de combustión, con el fin de aumentar la potencia del motor en aumentar la velocidad. Hay dos clases principales. 1. Inyección en cámara de turbulencia. Y 2. Inyección en cámara de precombustión. Ambos tipos de cámara de combustión utilizan insertos resistentes al calor con una baja conductividad térmica. El inserto se calienta rápidamente por el proceso de combustión y luego ayuda a reducir el retardo de encendido. Estas cámaras de combustión son mucho menos exigentes con el equipo de inyección de combustible. El combustible es inyectado e incide en el inserto de la cámara de combustión. El chorro se rompe y el combustible se evapora. La mezcla se expulsa a la cámara principal, lo que genera mucha turbulencia. Esto asegura una combustión rápida en la cámara principal para proporcionar un movimiento de aire ordenado durante la carrera de inducción. Desafortunadamente, existen algunos inconvenientes. Por las velocidades en la precámara causan altos coeficientes de transferencia de calor, que al reducir la temperatura del aire, esto significa que las relaciones de compresión en él debe utilizarse en un rango de 18 a 24 a 1 para garantizar un encendido fiable al arrancar. Estas relaciones de compresión son más altas que las óptimas para cualquiera de las dos salidas de potencia o economía de combustible debido a la caída de la eficiencia mecánica. El aumento de la transferencia de calor
también se manifiesta como una reducción de la eficiencia. Las cámaras de turbulencia son cavidades esféricas ubicadas en la culata y separadas del cilindro del motor por una garganta tangencial. Aproximadamente el 50% del aire ingresa a la cámara de turbulencia durante la carrera de compresión del motor, produciendo una turbulencia. Después de la combustión, los productos regresan por la misma garganta al cilindro principal a una velocidad mucho mayor, por lo que se pierde más calor en las paredes del conducto. Este tipo de cámara encuentra aplicación en motores en los que el control de combustible y la estabilidad del motor son más importantes que el ahorro de combustible. También se llaman cámaras Ricardo, que llevan el nombre del inventor. La cámara de precombustión está ubicada en la culata y está conectada al cilindro del motor mediante pequeños orificios. Ocupa el 40% del volumen total del cilindro. Durante la carrera de compresión, el aire del cilindro principal ingresa a la cámara de precombustión. En este momento, se inyecta el combustible en la cámara de precombustión y comienza la combustión. La presión aumenta y las gotitas de combustible pasan a través de los pequeños orificios del cilindro principal, lo que da como resultado una muy buena mezcla de combustible y aire. La mayor parte de la combustión tiene lugar realmente en el cilindro principal. Este tipo de cámara de combustión tiene capacidad multicombustible, porque la temperatura de la precámara vaporiza el combustible antes de que ocurra el evento de combustión principal. La celda de aire es una pequeña cámara cilíndrica con un orificio en un extremo. Se monta más o menos coaxialmente con el inyector, siendo dicho eje paralelo a la corona del pistón, con el inyector disparando a través de una pequeña cavidad abierta al cilindro en el orificio del extremo de la celda del aire. Un carburador es un dispositivo que mezcla aire y combustible para motores de combustión interna en una proporción adecuada de aire y combustible, que se realiza a través de los pedales de aceleración en los aviones. La tecnología de inyección de combustible ha reemplazado en gran medida los carburadores de la industria automotriz, pero en menor medida en la aviación. Una de las funciones principales de los carburadores es mantener una mezcla homogénea entre aire y carburante, como antes habíamos mencionado. La proporción exacta de cada mezcla es importante para que el motor funcione adecuadamente y genere la potencia requerida. Otra de las funciones del carburador es la de almacenar combustible. Sirve como un depósito de almacenamiento, pero debe tener siempre un nivel preciso para no sobrepasar el nivel de la cuba. Tanto la sección donde se realiza la mezcla como la del almacenamiento están vinculadas a través de una pieza llamada tobera. Para entender mejor la carburación, imagina un tubo abierto a la atmósfera por un lado y conectado al canal de admisión por el otro lado. Este tubo tiene unos surtidores a diferentes niveles. La mariposa regula la velocidad del aire. Debido al efecto Venturi, la presión disminuye y la velocidad aumenta. La caída de presión actúa en unas zonas más altas cada vez en el tubo, aspirando cada vez la gasolina de los surtidores más elevados del tubo, y la fuerza debida a la caída de presión depende de la velocidad del giro del motor, ya que cuanto mayor es la velocidad del motor, mayor es la caída de presión, disminuyendo la presión en el punto más crítico, que es en donde se ubica el punto más angosto del tubo Venturi principal. Dentro del funcionamiento del carburador, cuando baja el pistón en el cilindro, se crea un espacio mayor que la presión atmosférica.
y este evita que el cilindro se pueda cerrar. A esta presión baja se le llama depresión o vacío. Cuando el cilindro está abierto a la presión atmosférica por medio de una válvula de presión, las presiones más altas de la atmósfera permiten que el aire entre en el cilindro, llenando el espacio y equilibrando la presión. Como consecuencia, el aire a presión atmosférica produce el llenado del cilindro. Si ahora añadimos a esta válvula un canal de admisión junto con una mariposa, observamos que al cerrar la mariposa la presión atmosférica no puede entrar para llenar el espacio vacío, quedándose en el canal de admisión una depresión o una presión muy baja. Pero cuando la mariposa esté abierta, la presión atmosférica empujará el aire dentro del cilindro y empujará también los gases combustibles debido al efecto Venturi, que es un canal del carburador. La acción de bajar la presión en los cilindros hace que el aire exterior sea impulsado por la presión atmosférica por parte del tubo Venturi. El aire circula por el estrechamiento aumentando la velocidad con una caída de presión en la parte media del tubo. Básicamente es un tubo Venturi actuando para hacer la mezcla de gases. Ahora mencionaremos las partes de un carburador. Este está compuesto por 7 diferentes partes. El cuerpo, que es la pieza principal del carburador donde se ensamblan todas las demás que conforman el carburador. La cuba es el depósito donde se almacena la gasolina y en donde es absorbida y conducida por las chimeneas. La campana, que es la parte cuya función es abrir y dar paso al difusor. Las chimeneas son los canales o conductos que conectan la cuba con el difusor. La mariposa, pieza que forma parte de la campana y es fundamental en su funcionamiento. La aguja, que es el elemento que cierra el paso de combustible cuando el vehículo se encuentra en reposo. Se encuentra dentro de la chimenea principal y tiene una forma cónica. Y finalmente tenemos el chicle, pieza encargada de limitar el paso de gasolina por la chimenea para no exceder la mezcla. Su forma es parecida a la de un tornillo. Dentro de los tipos de carburador existen varios, pero podemos destacar dos. El carburador de vacío constante, el carburador que podemos encontrar en motores de 4 tiempos, y su principal característica es la de un puño de acelerador que es el que controla la válvula de mariposa, y el carburador de acción directa. Su mecanismo es accionado directamente mediante el cable dentro del puño del acelerador, y es ahí cuando la campana se pone en marcha.